¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Y bueno, como siempre, estamos compartiendo pues enseñanzas de la palabra de Dios, que Dios a través de ella nos habla. Dios nos dice muchas cosas importantes que debemos nosotros entender, comprender para nuestro propio bien, para nuestra propia salud espiritual. Y en esta oportunidad me gustaría hablar de un personaje. Este personaje se llamaba Caleb. Caleb, como ustedes saben, es, bueno, el significado de Caleb significa alguien que se guía o se dirige por su corazón. O también otro significado es audaz. Bueno, yo creo que Caleb calza perfectamente con estos dos significados, porque así fue. Efectivamente, fue un hombre que juntamente con Josué, y tú te acordarás de esa escena cuando Moisés envió a 12 espías para inspeccionar la tierra prometida, y que luego cuando ellos regresaron, de los 12 espías, 10 un comentario, hicieron un comentario negativo, dieron un mensaje negativo al pueblo de Israel, y ellos pues no desalentaron al pueblo. Le dijeron al pueblo: miren, mejor no vayamos, no nos metamos a Canaán porque es un territorio peligroso. Allí hay gente muy fuerte, son más altos que nosotros, son gente adiestrada para la guerra y nosotros vamos a ser como una langosta frente a ellos, así que mejor no nos metamos, quedémonos aquí o regresémonos a Egipto. De los 12, 10 dieron este mensaje. Y los 2 que se mantuvieron en la posición de Dios, porque Dios quería que Israel entre, que ellos no tuvieran miedo de sus enemigos, sino que ellos confiaran en él. Josué y Caleb fueron los 2 únicos que sacaron cara y le dijeron al pueblo de Israel: no, vamos a entrar, Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a apoyar, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar la victoria, vamos a vencer a nuestros enemigos. Bueno, a veces dicen que la mayoría manda, ¿no? A veces la opinión nos dejamos llevar muchas veces por lo que dice la mayoría. Y si la mayoría dice no, pues no. Y aunque esto no fue una asamblea donde se tenía que votar para decidir esto, porque la decisión de Dios era que entren, pero ellos, estos 10 espías, se atrevieron a irse en contra de la voluntad de Dios y a decidir que no se vayan. Ya sabemos muy bien el resto de la historia, porque Dios se molestó contra estos 10 espías, a estos 10 los desapareció del mapa, igualmente a todo el pueblo de Israel que se rebelaron contra Moisés y se dejaron llevar por lo que dijeron estos 10 espías, pues también sufrieron las consecuencias, y toda esa generación que salió de Egipto con Moisés no entró a la tierra prometida. Y tampoco Moisés entró. Bueno, Moisés no entró porque hubo una situación en que Moisés no honró a Dios como debía haberlo hecho cuando tuvo que sacar agua de la piedra, y por no haber glorificado a Dios como debía haberlo hecho, pues Dios le dijo: tú tampoco vas a entrar a la tierra prometida, la verás de lejos, pero no vas a entrar. Así que Moisés no tuvo la dicha de poder entrar a la tierra prometida, lo que no significa que no la va a gozar algún momento, pero no de la tierra prometida de aquí, de la tierra misma, sino ya en la nueva patria celestial, donde todos los creyentes vamos a tener lugar y donde vamos a ir a estar con Dios eternamente y para siempre. Pero quiero centrarme en Caleb, y justamente quiero tomar un pasaje que está en el libro de Josué, capítulo 14. Y ahí vamos a ver que ya Josué había conquistado gran parte de Canaán, habían hecho guerra, más o menos les duró como 7 años de guerra para lograr conquistar una vasta extensión de territorio, que empezó luego a Josué a dividir los territorios para luego empezar a repartirlos a las tribus. Es aquí donde en el capítulo 14, versículo 6 en adelante, aparece Caleb, porque le tocó pues a los descendientes de Judá recibir la porción del territorio que les iba a asignar Josué.
Entonces los descendientes de Judá, dice, se acercaron a Josué en Gilgal. Y acá dice, el kenicita Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué y le dijo lo siguiente: acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Recuerda que de los 12 espías solamente sobrevivieron 2. Josué, que fue un discípulo, un servidor de Moisés, y a quien Dios le delegaría justamente la continuación del liderazgo, pero esta vez ya con la misión de introducir a Israel en Canaán, cosa que así fue. Y el otro fue Caleb, que sobrevivió. Dios conservó con vida a estas 2 personas de esa generación anterior. Todos desaparecieron en el desierto. Y esta nueva generación que estaba ingresando a la tierra prometida eran los descendientes de los que murieron en el desierto. Entonces, pero Josué y Caleb sobrevivieron. Y Caleb le va a decir, mira, acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Y acá Caleb le dice, mira, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea. Está haciendo una remembranza de esa experiencia. Cuando me envió desde Cades Barnea para explorar el país. Y acá dice algo interesante, y con toda franqueza le informé de lo que vi. Josué era un hombre sincero con Dios y Caleb también lo era. Y él no fue a meter cizaña al pueblo, no fue a crearle una falsa expectativa, no fue a engañar. Si bien es cierto, Caleb vio que los enemigos de Canaán eran fuertes y poderosos, pues él no se amilanó, no se acobardó, porque él sabía y pensaba que el Dios de Israel es mucho más fuerte y más grande que estos enemigos. Y añade y dice, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país. Y acá dice, con toda franqueza le informé de lo que vi. Y él dice, mis compañeros de viaje, eran hablando de los 10 espías que dieron el mensaje negativo, mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero Caleb dice, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Quiero decirte algo, mi querido hermano. Yo sé que en la vida nosotros vamos a enfrentar muchos desafíos, retos que se nos van a presentar en el camino, o que probablemente Dios mismo nos va a meter en un escenario así para probar nuestra fe, para ver en quién vamos a confiar realmente. Si vamos a confiar en Dios, o vamos a confiar en nosotros mismos, o vamos a confiar en cualquier otra cosa. O por último, no vamos a confiar en nadie. Josué y Caleb y todos los 10 espías restantes fueron con la misma consigna. Tenían el mismo encargo de Moisés, porque Dios se lo había dado a él. Y también ellos sabían que el propósito de Dios era conquistar la tierra prometida. Ahora, de allí a que uno u otro le crea, eso ya es diferente. Y eso se vio justamente aquí. Él dice que los compañeros, cuando regresaron de observar la tierra, ¿qué dice acá? Dice, mis compañeros desanimaron a la gente y le infundieron temor. Y yo creo que esto es negativo, porque una de las cosas que el enemigo quiere generar en ti, hermano, para poder frenarte y para que no avances y para que no te desarrolles y para que no crezcas, ni tampoco puedas crecer en las cosas de Dios, es justamente desanimarte e infundirte temor. Yo creo que cuando muchos creyentes se desaniman, cuando muchos creyentes se dejan llevar por el temor, el miedo, cuando el temor es más fuerte que la fe, entonces eso te va a paralizar, eso te va a bloquear, eso te va a impedir de que tú puedas seguir avanzando en fe.
porque lo que impide que un creyente avance en fe es el miedo, es el temor, es el desaliento, el desánimo. La vida cristiana la empiezan muchos, pero no todos la terminan. El Señor dijo claramente, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Porque asumir la vida cristiana, asumir el reto de seguir a Cristo, de ser un discípulo de Cristo, no es simplemente un deseo, nada más. Está bien, partimos de un deseo. Pero recuerda que tu compromiso con Cristo va más que un deseo, va más allá de un deseo. Es también involucrar tu mente, tus emociones y tu voluntad. Si tú no estás dispuesto a involucrar tu mente ni tu voluntad, te vas a quedar simplemente con el deseo, con la emoción, pues simplemente no vas a avanzar. Porque el compromiso tiene que ser integral. Estos hombres desalentaron, desanimaron, pero Josué y Caleb dice acá, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Es decir, él dice, yo le creí a Dios. Yo creí que Dios, que me envió, que me mandó a observar esa tierra, ese Dios es poderoso para entregárnosla también. El Señor Caleb está diciendo, Dios no nos envió a nosotros para morirnos de miedo, regresar y infundir miedo a la gente. No, el Señor nos mandó para observar, para que veamos qué clase de enemigos son y para confiar en que Dios los va a vencer. Tú puedes estar pasando momentos difíciles en tu vida, tú puedes estar teniendo fuertes problemas, dificultades, muchas. Pero ten cuidado de que tu temor sea más fuerte que tu fe. Yo escuché a alguien que dijo una vez, nosotros no dependemos de circunstancias, dependemos de Dios. Y es verdad, cada día pueden aparecerse circunstancias difíciles, complicadas, pero Dios es más grande que tus problemas. Dice acá entonces Caleb, Moisés me hizo este juramento. ¿Cuál fue? Y le dijo, la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre. ¿Por qué? Porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Esa fue la promesa o el juramento, como dice acá Caleb, el juramento que me hizo Moisés. Eso se lo guardó Caleb en su corazón. Caleb se condujo durante 40 años creyendo en el Dios de Moisés. Y por supuesto acordándose de lo que le dijo Moisés. Porque Moisés vio en Caleb a un hombre fiel, vio en Caleb a un hombre de fe. Por supuesto que también lo vio en Josué, porque Dios escogió a Josué para la misión que le encomendó. Pero también yo creo que Dios preservó a Caleb para la misión que tendría después. Caleb le va a decir a Josué, mira, versículo 10, ya han pasado 45 años. O sea, él empezó cuando tenía 40 años, esta misión. Pero ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Mientras Israel peregrinaba por el desierto, aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. Qué interesante. No estamos hablando de un muchacho de 20, 30 años, no. Mira cómo el propósito de Dios no tiene edad. Dios puede cumplir su propósito en tu vida, el plan, el proyecto que Él tiene para ti, y a Él no le interesa la edad. Moisés fue llamado a los 80 años. ¿Te acuerdas? Cuando Moisés estaba en el desierto. Cuando nadie pensaba que un anciano va a poder asumir un reto tan grande como el que Dios le había planteado. Y ahora, a los 85 años, Caleb, como él mismo lo dice acá, se mantenía con vida. Y como dice en el versículo 11, todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Imagínate, él está diciendo, tengo esta misma fortaleza de hace 40 años, 45 años atrás. Yo me pregunto, ¿de dónde venía esa fortaleza? ¿De dónde venía ese vigor?
Yo leo en la Biblia que los hombres de Dios, Moisés, por ejemplo, que él murió a los 120 años. Dios lo llamó a los 80 y vivió hasta los 120 años. Y la Biblia dice que la fortaleza y el vigor de Moisés se mantuvieron intactos, sus ojos incluso estaban sanos, saludables. Moisés no se murió de cáncer, ni de diabetes, ni nada de esas enfermedades que hoy día agobian a la humanidad, no. Y Caleb también se mantuvo íntegro y sano. Yo creo personalmente que cuando Dios tiene un plan y un propósito que cumplir a través de tu vida, pues Él se va a encargar de mantenerte fuerte, se va a encargar de mantenerte saludable, se va a encargar de mantenerte con vigor, se va a encargar de que todas tus funciones vitales estén bien, estén saludables. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito contigo y lo va a cumplir. Y cuando Él lo cumpla, y cuando ya Dios cumpla ese plan, ese propósito, pues Él ya mismo te va a decir, bueno, ya es tiempo de que vengas a casa, ya ahí pues te puede venir una enfermedad o te puede un ataque cardíaco o qué sé yo, te puede pasar cualquier cosa. Pero ya es el plan de Dios, es el propósito, ¿no? Porque ya Dios quiere llevarte, pero ya cumplió contigo. Es igual cuando Juan el Bautista predicaba el reino de los cielos, bueno, él predicaba sobre el Mesías, preparen el camino del Señor, decía él hablaba del Mesías, él hablaba de Jesucristo, y aunque la gente no lo conocía con ese nombre, pero él estaba preparando el camino del Mesías. Y cuando ya cumplió su propósito y Jesús apareció, entonces ya no era necesario que Juan esté en el escenario. Ya era el momento en que Dios se lo quería llevar, y bueno, así fue. Bueno, aunque la muerte de Juan quizás no fue de las más, digamos, de las que uno quisiera tener realmente, ¿no? Porque nadie quisiera morir como él, decapitado, pero yo creo que aún eso fue un pretexto porque Dios se lo quiso llevar, de todas maneras, y se lo llevó. Y Juan está en el reino de los cielos, y está descansando, y está disfrutando de la presencia de Dios. Y Caleb todavía estaba fuerte, todavía estaba vigoroso. Él dice, me mantengo con la misma fortaleza de hace 45 años. Y él dice, me mantengo vigoroso, pero no, bueno, en ese tiempo, ¿no? Porque una persona de 85 años, yo pienso que, a menos que se mantenga pues bien saludable y fuerte, ya a esa edad muchos ya están postrados en cama. Ya a esa edad mucha gente ya está agonizando. A esa edad ya muchos se están muriendo. A esa edad una persona, pues, a menos que Dios lo esté usando, a menos que Dios tenga un propósito, a menos que sea un Caleb o sea un Moisés, pues, si no es así, pues muchos ya están partiendo. Pero él decía aquí, y yo pensaría, pues, un hombre de los 85 años, ¿qué podría ser? Yo creo que a un hombre a los 85 años no le podemos dar mayor trabajo, no, nada. A un hombre de 85 años le decimos, siéntate, por favor, ahí sentadito, anda a tu cama a descansar, no hagas esfuerzo, por favor, no estés lavándote, no estés agarrando agua, no estés saliendo al aire, cuidado que te da una neumonía. O sea, lo mantenemos con sumo cuidado, lo tenemos abrigadito, es como cuidar a un niño. ¿Qué le vas a decir a un hombre de 85 que vaya a jugar pelota, que vaya a jugar un partido de fulbito? A un hombre de 85 años, ¿qué le vas a decir? Oye, ¿qué te parece si salimos a hacer bicicleta, a correr olas? O si hay una bronca ahí, vas a decir, oye, ¿qué tal si nos ayudas en la bronca? No, nada de esas cosas. Que a un hombre de 85 años lo vas a meter en eso, ¿no? La gente te va a ver y te va a decir, oye, pues no seas malo, ¿cómo vas a meter al viejito a este tipo de cosas? ¿Cómo vas a llamar a un viejito de 85 años a un deporte extremo? No, está mal, hombre. Mira lo que dice Caleb, a mí me sorprende. Caleb dice en el versículo 11, todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Y mira lo que dice, para la batalla tengo las mismas fuerzas, energías que tenía entonces. En otras palabras, Caleb está diciendo, mira, Josué, todavía creo que puedo agarrar una espada, todavía creo que a mis 85 años puedo agarrar una jabalina, todavía creo que puedo salir para pelearme contra los anaquitas, contra los filisteos, contra los gigantes que hay ahí, no me interesa. Yo estoy yendo en el nombre del Señor y Dios a mis 85 años me va a dar poder y fuerza para vencer a mis enemigos. Yo creo que Josué lo miró y seguramente que quedó sorprendido y dice,
Caramba, este viejito sí que tiene una energía poderosa, quiere pelear, quiere salir a pelear todavía. Cuando a los 85 años muchos ya están postrados y están agonizando. Dame, le dice Caleb, dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Él se acordaba de la promesa. Mira, han pasado 45 años y ya a los 85 ya muchos están sufriendo de demencia senil, de Alzheimer o algo así. No, este hombre la tenía bien clara en su mente y ahí en su cerebro. Dame esa región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, dice, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Mira, no estamos hablando de cualquier persona, los anaquitas eran hombres gigantes. Y que sus ciudades son enormes y fortificadas. O sea, qué bueno fuera que le digan, mira, a este pobre anciano, ¿cómo lo vas a mandar a pelear contra un ejército tan fuerte? No, mejor saquémoslo en su silla de ruedas para que vea cómo pelean los enemigos. No, él dice, no me pongas en silla de ruedas en esas cosas. Mándame a ese pueblo, los anaquitas. Yo sé que tienen unas ciudades enormes, fortificadas. Y a mí me gusta la fe de Caleb. Sin embargo, dice, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio tal como Él lo ha prometido. ¡Qué tremenda fe! ¡Qué tremenda fe! Cuando nosotros ya aquí en nuestro país, como en otro lugar del mundo, ya estamos jubilando a las personas a los 65, 70 años, los mandamos a sus casas, les decimos ya muchas gracias, ya Señor, ya cumplió su ciclo de trabajo, de vida, vaya a su casa, disfrute de su jubilación, vaya a dormir, tome su leche caliente, disfrute los últimos años que le quedan, o muchos años que le queden, no sabemos, pero usted laboralmente ya no sirve. Eso pensamos nosotros, pero Dios tiene otra concepción de las cosas. Tal vez para el ser humano tú ya no sirvas, pero para Dios, sí, todavía puede ser útil. Y este hombre tenía una fe tal que él dijo, sí, yo creo en Dios, pero no me voy a quedar sentado, no voy a estar con los brazos cruzados, yo todavía tengo fuerzas, todavía puedo agarrar una espada. Así que, y es más, no solamente yo voy a salir con la espada, principalmente, dice, con la ayuda del Señor, la fe de Caleb, con la ayuda del Señor, yo voy a expulsarlos. Él no dice, quizá los expulse, no sé, de repente tal vez los expulse. Vamos a ver si los expulso. La verdad, Josué, no sé, la verdad, ojalá los expulse. No, esas no son sus afirmaciones. Él está diciendo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio tal como Él, está hablando de Dios, Él lo ha prometido. Ya me imagino a Josué, su compañero, los dos han sobrevivido y han sobrevivido porque creyeron en Dios. Y Dios los mantuvo con vigor, salud y fuerza. Josué vio a Caleb y se habrá acordado de ese escenario cuando los dos únicos fueron los que hablaron en favor de Dios, porque tenían fe en Dios, mientras que los otros 10 no creían y desaparecieron del mapa. Déjame decirte que el hombre que no cree va a desaparecer del mapa. Dios no tiene ningún propósito con el hombre incrédulo, pero Dios siempre usa a los hombres de fe, y así sucedió con ellos, con Caleb y Josué. Entonces mira lo que dice Josué. Josué no le dijo, no, Caleb, mira, ya estás viejito, anda a tu casa, duerme, descansa, hombre, anda, paséate, sal con tus hijos, anda a comer. No, Josué le dice, Josué le bendijo a Caleb, le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de este día, Hebrón ha pertenecido al kenicita Caleb, hijo de Jefone, porque fue fiel al Señor Dios de Israel. Hebrón se llamaba originalmente Kiriat Arba, porque Arba fue un importante antepasado de los anaquitas. Después de todo esto, el país se vio libre de guerras. Efectivamente, mi querido hermano, Caleb obviamente tenía su familia y él era de la tribu de Judá, tenía su ejército también, porque tenía que pelear con un ejército también. Pero Caleb no estaba ahí sentado, mirando desde la punta de un cerro. No, él dijo, yo tengo a pelear. Sí, yo también.
Como dice, cuando llueve todos se mojan. Yo también voy a pelear. Yo también tengo que mojarme. Tengo fuerzas. Lo voy a hacer. Y efectivamente, Dios honró la fe de ese hombre. Y Dios hizo que ese territorio que le pertenecía a los anaquitas, este kenicita llamado Caleb, que fue fiel a Dios, se los quitó y le puso por nombre Hebrón. Hebrón fue el nombre que le puso porque antes se llamaba Kiriat Arba, y Arba había sido un importante antepasado de los anaquitas, pero Dios permitió que sea derrotado. Y es así como él logró la conquista de esta extensión de territorio, de este territorio de Hebrón, que pasó a ser la herencia de él. Dios cumplió su palabra. Hermano querido, lo que Dios promete cumple. Si Dios te hizo una promesa y tú crees que es la promesa de Dios y estás convencido de que es así, pues ten por seguro que se va a cumplir. Si tú te mantienes fiel, si tú eres un Caleb, eres un Josué, que a pesar de las dificultades, los problemas, las circunstancias y las adversidades que tú puedes vivir, como las vivieron ellos, te mantienes firme, fiel, confiando en Dios, la promesa de Dios se va a cumplir en tu vida. Lo que le prometió Dios a Caleb se cumplió. Y lo que Dios te quiere prometer a ti también se va a cumplir si cumples estas condiciones. Te vas a dar cuenta entonces de que nosotros los creyentes no andamos por vista sino por fe. No, si estamos creyendo y estamos convencidos de que es Dios quien nos está haciendo la promesa, no tenemos por qué decir quizá, de repente, tal vez, ojalá. No. Creo que hay que tener la osadía y la fe de este hombre llamado Caleb, que llegó a decir, con la ayuda del Señor los expulsaré. Está hablando en tiempo futuro, muy firme, ¿no? Estamos viendo a un Caleb que es seguro, un hombre seguro, un tipo asertivo. Sí, los voy a expulsar de este territorio, tal como Él lo ha prometido. Si Dios te me lo prometió, lo voy a hacer, porque es promesa de Dios. No veía su edad, no veía su vejez, no veía estas cosas, no veía nada de eso. Él dijo, yo estoy en un plan, en un propósito de Dios y voy a continuar hasta el último minuto porque Dios me lo prometió. Y así fue. La vida cristiana también, hermano querido, significa eso, que tú perseveres, que tú sigas adelante, que tú te mantengas firme, te mantengas fiel, a pesar de los problemas, dificultades, adversidades, a pesar que el mundo, el diablo, tu carne y el pecado, que son cosas que nos van a estar avasallando cada día, tú tienes que mantenerte firme, fiel al Señor, porque tú también estás yendo a la tierra prometida. Esa tierra prometida que el Señor ha ido a preparar para nosotros los que creemos. Jesús dijo, yo voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Te quiero dejar con esta reflexión, mi querido hermano, mi querido amigo. Espero que Dios te hable, te bendiga, te ayude, nos ayude a ser como estos hombres de fe, como Caleb, como Josué, que por la fe conquistaron reinos y obtuvieron grandes victorias. Que Dios te bendiga.